Bueno gente, como les había dicho, hoy les traigo un nuevo manga y tal vez no hemos avanzado mucho en la historia, solamente con 3 capítulos y ya hemos avanzado bastante con el video que se me hizo bastante largo, pero lo que pasa es que este manga tiene bastante esto, como le digo, los capítulos son bastante largos y extendibles, entonces espero que me comprendan si el video abarca poquiticos capítulos en la historia. Bueno, y sin más que decir, comencemos con esta maravillosa historia. La historia comienza con unas velas en una puerta, mientras decían que llegaran rápido al novio, mientras vemos que ese era el estado occidental de Kim, mientras decía que no le hicieran perder el tiempo a la princesa, mientras vemos que le dieran gracias al cielo y a la tierra, mientras llegaban a una persona de los hombros con un traje de matrimonio, mientras nos dicen que era el esclavo social Chu Tianchu, mientras decía en su mente que esa era una ceremonia de matrimonio, mientras vemos que hacían segundo servicio al de oración, mientras decía en su mente, acabo de romper con una universitaria y por eso sueño con encontrar esposa, es porque mi familia me presiona demasiado o es que estoy demasiado cachondo. Bueno, estaba un poco excitado. Mientras abría los ojos, se preguntaban que alguien decía que la pareja también hiciera una oración. Mientras vemos que tenían a esta hermosa dama también alzada por los brazos, mientras vemos que nos dicen que era la princesa de la dinastía Qin occidental Jin Rusin, mientras el prota decía en su mente que si acaso esa era su novia, mientras vemos que le sangraba la nariz decía Dios, mientras decía Dios mío afortunado, empieza rápido la boda para ir a la habitación nupcial, mientras vemos que alguien dice metan a los dos en el mismo ataúd, mientras éste escupía sangre por la boca, al darse cuenta de lo que estaba pasando. A lo que sale gritando diciendo, pero qué mierda de sueño es ese, que cómo lo iban a enterrar vivo en su matrimonio, que si acaso no era que estaba vivo y que qué demonios estaba pasando. A lo que vemos que dos personas al fondo quedan sorprendidas preguntándose qué estaba pasando. Mientras salían gritando decían que el joven maestro de la familia del general Chu había fingido su muerte. Mientras el prota decía que le dolía mucho, pues le estaba doliendo demasiado la espalda. A lo que vemos que ve una sombra, a lo que sorprendido decía, esto no es un sueño, esto es la realidad. A lo que sorprendido se miraba por todos lados decía, ¿podría ser que he cruzado a otro mundo? Mientras decía, ¿es en serio cuántos años crees que tengo para que me envíen a otro mundo como si fuera un cómic? A lo que también se preguntaba que qué tan medio que debió ser su vida para que haber cruzado a otro mundo. A lo que le empezaba de repente a doler la cabeza preguntándose qué era eso, pues era la memoria original de ese dueño del cuerpo. A lo que nos cuentan que el propietario original también se llamaba Chu Tianchu, el hijo menor Chu Tianlong, el comandante del ejército Xuanfu del reino Xiu. Es el hijo de una familia de generales y se decía que su madre era una concubina del comandante. Creció con su madre adoptiva Murron Yue y no sufrió mucho de pequeño, al contrario fue favorecido por quienes lo rodeaban. Siempre había quienes hicieran todo por él, respaldado por grandes fuerzas pero sin el físico y el talento para las artes marciales. Mu Qingjin, Xuan Jin nunca permitió que Chu Yao practicara artes marciales, por lo que no tuvo más remedio que darse por vencido y disfrutar del vino y el sexo todo el día. Habituado a ser autoritario y brutal, se convirtió en un notorio funcionario de la segunda generación en la capital. Pero sin embargo, no mucho tiempo, Qian Tiu murió de enfermedad por razones desconocidas, pues nada más y nada menos era su madrastra que lo había envenenado. Bueno, eso lo supongo que lo spoileé porque yo ya me lo había leído, entonces pues se me vino a la mente, ¿no? Mientras decía que si acaso no había renacido en el cuerpo de un idiota, que cómo no se dio cuenta de que su madrastra y la hija lo trataban con algo raro entre sus manos. Mientras decía que era tan idiota que ni siquiera los programas de la TV se atreverían a hacerlo. Mientras este caía en el suelo suspirando decía, después de todo este cuerpo es demasiado débil, me temo que no durará ni unos días más. Mientras pedía ayuda, a lo que vemos que abrían la puerta a aquellas dos personas que se habían salido corriendo de haberse sorprendido de nuestro protagonista, mientras decían el joven maestro de la familia del general Chu ha fingido su propia muerte. Mientras decían que eran unos presentuosos y que la emperatriz estaba ahí, que cómo se atrevían a decir tonterías sobre un muerto, a lo que nos presentan a Sumo Yan, emperatriz de la dinastía Qin occidental, y la madre de Chu Tianchu Mu y la madre de Chu Tianchu Mu Ron Yan Yue,
Bueno, gente, la verdad, esto tiene nombres bien culos, pero bueno. Mientras vemos que decía emperatriz, por favor, perdóname, es realmente el joven maestro de la familia Chu y ha fingido su muerte, porque dudo que pueda resucitar entre los muertos. Mientras vemos que esta decía a su entra y mira qué está pasando, a lo que esta decía con un total sí. Murroan Chue, sobrina de Murroan Yuan Yue. A lo que le decía en el oído diciéndole, recuerda, Chu Tianchu no puede vivir. A lo que ella le decía, tía, no te preocupes, su lo entiende bastante bien. Mientras vemos que el protagonista se sorprendía al ver unos pasos, mientras vemos que decía Murruan Sue, mientras decía está aquí para matarme, aunque Sue Q no es tan poderosa como Murruan Yuan Yue, sigue siendo una maestra de templado corporal de sexto nivel. Me temo que me va a ir mal, decía. A lo que ésta le dice, joven maestro, está sudando mucho, no se siente tan bien, deje que Suer lo revise. A lo que el protagonista gritaba porque le estaba pasando una corriente por el brazo. Mientras decía, ¿por qué no aparece un sistema? Se supone que todos los que cruzan lo tienen. Mientras vemos que escupía sangre por la boca y le escurría por los ojos también. Siendo profanado en mi mente por esta corriente de aire, definitivamente moriré. A lo que aparece una notificación diciéndole, se ha detectado que el anfitrión está en peligro de muerte, activando el sistema del Gran Sutra del Sueño Sao Tianyu, mientras se fusionaba con su mente. Vemos que se le había incorporado una fusión de luz como una esfera, a lo que le aparece otra notificación diciéndole se le otorga al anfitrión un paquete de regalo para principiantes y la habilidad de clarividencia. También se le dará al anfitrión la oportunidad de sacar una lotería, pues este había quedado anonadado de lo que estaba pasando, a lo que dice el gran sistema del sueño Suantian. ¿Qué clase de poder es este? ¿Cuántas funciones hay? Se preguntaba. ¿Y qué era eso? Mientras vemos que la habilidad de la clarividencia más bien era como la perspectiva, viéndole cualquier cosa a las personas. A lo que se decía, puedo ver las venas, los huesos, los meridianos y las partes indescriptibles del cuerpo humano. Mientras decía, estas llamas en la superficie del cuerpo humano deberían ser la energía sanguínea única de los practicantes de artes marciales. Cuanto más fuerte sea la vitalidad, más vigorosa será la llama de energía. A lo que la chica se preguntaba que cómo no era posible y que por qué aún no estaba muerto, y era casi imposible para que él sobreviviera, y que si acaso fue un poco descuidada y había sido liviana en su ataque. A lo que vemos que ella decía en ese caso, entonces, a lo que el prota le decía que no se mueva y que podía ver claramente algunas cosas, mientras vemos que lo había tirado encima de ella para que acusarlo de algún modo. A lo que el prota le estaba agarrándole la pechonalidad diciendo en su mente, no me dio la oportunidad de reaccionar para que quiera hacerme por desgracia, es demasiado fuerte para mí, no puedo moverme en absoluto. Mientras vemos que la chica gritó, suéltame bribón apestoso, estaba gritándole a todo mundo. Mientras el prota decía, esto no es bueno, pues vemos que ya una persona estaba entrando por la puerta. Mientras decían que qué estaba pasando, ahí la chica estaba en el suelo llorando, diciéndole a la emperatriz que quería revisar el cuerpo del joven maestro para comprobar su estado, pero nunca había imaginado que el joven maestro se levantaría y había intentado atacarla. A lo que todo el mundo dice a sus espaldas, escuché que Tuancho era un playboy que no esperaba que hiciera tal cosa en el plena luz del día. Es un insulto a la familia real que es jugar con otra mujer cuando había acabado de casarse con la princesa. Mientras le decían su majestad, el honor de la familia real no debe ser deshonrado. Un hombre así no es digno de ser de la realeza y que debe ser castigado. A lo que el prota decía, maldita sea esta situación con la corrupción interior del dueño original. Nadie me creería si dijera que era una trampa. Debo calmarme y pensar rápidamente una forma de sobrevivir. A lo que la señora dice, emperatriz, este asunto es muy serio. Mi hijo de repente se despertó inesperadamente, pero hizo algo tan absurdo y humillante para la princesa. Es mi culpa, no le eduqué bien a su ir y le ha causado esta catástrofe. Bueno, gente, me equivoqué, la verdad, a rato se me traba la lengua. A lo que vemos que poniendo lágrimas de cocodrilo decía, le pido a la emperatriz que lo maneje con imparcialidad. Yo, Yan Yue, no tendré absolutamente ninguna queja. A lo que el prota decía, madre, tú. A lo que vemos que la emperatriz decía, hombres, arréstenlo y córtenlos en pedazos, le decía. A lo que el prota decía, esto no ha terminado, no, hasta el último minuto.
y le decía al sistema: quiero jugar la lotería de novato, a lo que el sistema aparecía en una notificación diciéndole: en buena hora el anfitrión por haber ganado la lotería, la técnica de la aguja de inversión de la vida y la muerte. ¿Quiere invertir el yin y el yang y determinar la vida y la muerte? Mientras vemos que se le había incorporado a la mente nuestro protagonista, mientras decía: voy a morir y no pudiste darme algo mucho mejor. Pues vemos que el protagonista estaba viendo la energía de la princesa por ir por todas partes. Mientras decía: la princesa en realidad tiene energía débil y poder de sangre, es decir, ella aún no está muerta. Mientras decía: emperatriz, puedo salvar a la princesa, gritándole a todo mundo. Mientras la emperatriz le decía: tú puedes salvar a la princesa. Mientras le decía: así es, mientras me des algunas agujas de plata, puedo usar mi acupuntura única para perforar los 6 puntos claves del cuerpo de la princesa para salvarla. A lo que vemos que un doctor decía: ¿cómo es posible? Mientras vemos que era el médico imperial Lee Chong-kin. Mientras decía: llevo décadas ejerciendo la medicina y nunca he diagnosticado mal a nadie. El corazón de la princesa ha dejado de latir, su majestad le decía. A lo que le sigue diciéndole: ¿cómo se te ocurre pensar en tocar el cuerpo de la princesa, hijo de la familia Chu? Este niño de la familia Chu está diciendo tonterías, no dejes que perturbe la pureza de la princesa. A lo que también la madre del protagonista le decía que no hablara tonterías, a lo que el doctor decía: ¿cómo puede haber un método de curación tan absurdo en el mundo? Claramente esto es magia negra. A lo que el prota le dice: este es el método de la aguja de plata que puede revertir la vida y la muerte que aprendí de un libro antiguo. Mientras le decía: eres una rana en un pozo y aún calumnias a los demás, ¿eres realmente un médico imperial?, le preguntaba. A lo que el doctor le decía: eres un niño, ¿cómo puedes bromear con la vida humana sin mencionar que la princesa posee un cuerpo dorado? A lo que la reina decía a todo mundo que guardara silencio. Mientras decía: no me importa si lo que dices es verdad o no, pero tendrás una oportunidad si salvas a la princesa, entonces haré que tu matrimonio una verdadera celebración. Pero si no puede salvar su vida, entonces lo haría torturar de tantas maneras posibles en el mundo hasta la muerte. A lo que el prota decía: si la salvo, vivo; si fracaso, muero. Simplemente no tengo otra salida. A lo que pasaba por la noche decía: su majestad, espero que no se ofenda por alguna cosa. Mientras le decía: necesito desnudar a la princesa para insertar las agujas. Mientras vemos que la reina decía: bien, entonces te dejaré concentrarte en tu tratamiento y se iría por ahora. Mientras el prota decía: actuando con decisión informalmente, era digno de ser una reina. Mientras decía: muy bien, lo que siguiente que era salvar a la princesa. Mientras empezaba a quitarle la ropa a la princesa, descubriendo todo su cuerpo, y vemos que era realmente una belleza. El prota estaba preparándose con las agujas de plata, mientras vemos que media hora después, mientras el doctor decía: emperatriz, ha pasado media hora, el niño es un famoso playboy, seguro que no tratará de a la princesa en absoluto, sino que estaba pensando hacerle cositas malas. Eso es eso era lo que estaba tratando de decir al doctor, a lo que la gente también decía que no era de fiar. Mientras vemos que la chica decía: tía, Cho Tianchu no sabe nada, no. Pero cómo se atrevió a decir sin rodeos que puedes revivir a los muertos y que esa vez estaba muerto. A lo que ella le decía: incluso si no hubiéramos hecho nada, la reina lo habría matado. A lo que vemos que decían: será bueno de ver. Mientras abrían la puerta, el protagonista decía: emperatriz, por suerte la princesa ha resucitado. Mientras todo el mundo se queda de piedra preguntándose qué estaba pasando. Mientras vemos que decían: vamos a ver a la princesa entrando por la puerta. Mientras decía el doctor: como lo pensé, ese niño es un playboy, no solo no salvó a la princesa, sino que profanó su cuerpo. A lo que vemos que todo el mundo decía que eso era un bastardo y que había que castigarlo severamente. Mientras decía otro que primero hizo que fuera a una chica en plena luz del día y engañar a la reina e insultar el cuerpo de la princesa, así que debería de ser ejecutado en ese momento. A lo que el prota decía que se fueran todos a la mierda y que todos eran montones de charlatanes. Mientras vemos que la madrastra de nuestro protagonista con la sobrina, o así le voy a llamar yo, ¿no?, estaban entrando por la puerta. Y nuestro protagonista le estaba clavando una aguja en el cerebro a la princesa, saliéndole una pizca de sangre. A lo que ésta escupía sangre por la boca, la reina se empezaba a emocionar diciendo: sin ver. A lo que el médico se preguntaba que si esa basura realmente había salvado a la princesa.
A lo que vemos que el protagonista decía, las toxinas en el cuerpo de la princesa no se han eliminado por completo, así que sellé la puerta del alma de la princesa con agujas de plata y lentamente saqué la toxina del cuerpo de la princesa para que despertara en 3 días. A lo que todo el mundo se preguntaba que qué estaba pasando, a lo que vemos que la reina estaba abrazando a su hija en sus brazos, mientras decían odio a este charlatán, mientras le empezaba a gritarle al doctor imperial, diciéndole no solo diagnosticó mal la muerte de la princesa, sino que justo ahora volvió a dar un mal diagnóstico que casi era un retrasado y el tratamiento final de la princesa, mientras el doctor no sabía ni qué decir. A lo que el prota seguía remitiendo contra el doctor, diciéndole que si no era cierto, que entonces qué fue eso de ahora, que acaso no fue a propósito entonces, o es que ya estás viejo, debería simplemente retirarse. ¿Por qué de qué? Porque de qué sirve entonces tenerte aquí si no puedes hacer nada bien. A lo que el doctor no sabía, diciéndole a su majestad, he sido calumniado. A lo que la reina dice, bueno, ya que la princesa ha vuelto a la vida, es una ocasión feliz. Mientras le dice Chua Tianchu y la princesa ya se han casado y su estado de caballero seguirá. Mientras vemos que detrás de él decía, sin embargo, teniendo en cuenta que aún son jóvenes, pueden aplazar los próximos rituales durante 3 años y Chuan Tianchu vivirá con la princesa en la residencia de la princesa a partir de ahora. Mientras decía, ¿cómo es posible que Cha Tianchu, un desperdicio, cómo puede salvar a la princesa? Seguramente leyó sobre eso en los libros de mierda que le ha pasado leyéndose, mientras le decía que era un suertudo de mierda. Mientras vemos que la madrastra, nuestra protagonista, fingiendo diciéndole gracias a la emperatriz, pero sin embargo, Chuer ha tenido problemas de salud desde que era un niño, pero no, a lo que le decía, para no causarle problemas a la residencia de la princesa, que le permitiera a ella, la emperatriz, acompañarlo como su criada para que ella pueda ocuparse de sus necesidades diarias. A lo que la reina le dice, no se preocupe, naturalmente hay personas en la mansión que se ocuparán de ello. A lo que ella le seguía diciendo a su maestra la razón por la que quiero mantener a los hombres del género, con el que por qué estoy preocupada, si vuelve a meterse en líos, al menos tendrá a alguien que lo discipline para que nadie guarde rencor a la princesa y a la emperatriz. Espero que la reina lo comprenda su dolor, le decía. A lo que el prota decía, madre, de verdad estás tan desesperada por matarme, enviando a personas para que me mantengan vigilado. Mientras decía, pero no ganarás nada con eso, madre, le decía nuestro protagonista. La reina tiene todas las razones para rechazar tu petición si quieres protegerme. Mientras la reina decía, no es un gran problema y que lo aceptaba. Mientras el protagonista se quedaba detrás, quedándose asombrado, diciéndole que, preguntándose que qué mierda había pasado. Mientras vemos que decían gracias su majestad. En ese momento Chua Tianchu lo comprendió desde el principio. No le permitirán vivir sin... Mientras suspiraba, exhalaba por su boca. Mientras miraba con una mirada de determinación decía, después de todo solo puedo confiar en mí mismo. A lo que una persona decía que cómo ordenar a la emperatriz, a lo que dice las personas ya pueden marcharse a sus casas, a lo que vemos que una ventana está abierta y le preguntan a nuestro protagonista que si estaba bien, a lo que el protagonista dice no tengo ninguna queja, es solo que lamento no haber podido salvar completamente a la princesa, a lo que la reina pregunta que qué había dicho, mientras el prota decía la vida de la princesa sigue en peligro, pero mientras siga administrando las agujas de cultura de plata, todavía hay esperanza para ella. A lo que la reina, con lágrimas en los ojos, decía que si era en serio, que cuando iba a volver a tratar a la princesa. A lo que el prota, poniendo cara de lástima, decía, las agujas se han administrado hoy, así que habrá que esperar a mañana para volver a administrarlas. A lo que el prota, con una cara sonriendo, decía, ahora estoy mareado y mis extremidades están tan débiles que ni siquiera puedo sostener una aguja aunque quisiera. Mientras decía en su mente, decía, por suerte me mantuve en alerta y no salvé por completo a la princesa. Así solo puedo tener más tiempo para pensar que la princesa ahora es mi moneda de cambio para poder sobrevivir. A lo que la reina le decía a Mu Ruansue que llevara a Tianchu al hospital inmediatamente para que el mejor médico lo tratara, mientras decía que la enfermedad de la princesa no se puede retrasar y él era el único que podía hacerlo, mientras ya aceptaba la orden. A lo que vemos que el médico estaba revisando a nuestro protagonista, mientras decía el hígado y los riñones están fallando, así que no vivirá por mucho tiempo. Mientras vemos que la chica decía que si realmente no tenía una cura, a lo que el médico decía que sí, que ya no era posible para ese anciano.
mientras decía sea eficaz y pueda curarlo con mis habilidades médicas ordinarias. Mientras vemos que la reina decía que si no había alguna otra manera, a lo que el médico decía, el maestro del estado podría salvarlo, pero ya meses fuera y será imposible contactarse con él. Mientras decía, ahora solo podemos ver si el yerno tiene suerte, pero si un maestro Xuanqi usa Xuanqi podría renovar su vida, pueda que sea capaz de vivir unos días más. Mientras vemos que la reina, o no sé qué pasaba acá, decía, no es tan fácil encontrar a un maestro Xuanqi, no es fácil como un artista marcial de refinamiento corporal que se ven a menudo. Chu Tianchu, tú eres el que domina el arte de la curación que puede salvar a su Suer. Mientras la reina se quedaba pensando, decía, la técnica de la aguja de inversión de la vida y la muerte funcionará para usted mismo. Mientras vemos que la reina decía, salgamos todos primero, dejemos que descanse el yerno primero, a lo que el prota abría los ojos levemente. Mientras vemos que el prota decía, sistema, sal de ahora, hay que revisar a su cuerpo, a lo que el sistema aparecía diciéndole, el cuerpo del anfitrión está siendo probado, por favor, quédese quieto y no se mueva. A lo que el sistema les dice, el cuerpo del huésped es extremadamente débil, esperanza de vida estimada 7 días y 12 horas y 13 minutos y 15 segundos, a lo que el prota quedaba realmente entusiasmado de que realmente se iba a morir, mientras decía, no, realmente me quedan 7 días de vida y realmente no quería morirse. Lo que el sistema le dice, el sistema recogió 4 opciones que coinciden con la esperanza de vida del anfitrión. El anfitrión tiene 5 días de vida a cambio de una oportunidad de elegir si quieres elegir. A lo que el prota básicamente le están dando una opción de vivir o morirse básicamente. A lo que el prota decía, da igual si vive 5 días o más, menos solo un tonto elegiría el no. A lo que el sistema dice, el anfitrión ha seleccionado no y no tiene intenciones de cambiar 5 días de vida por la oportunidad de renovar la selección de la zona. Por favor, hágalo bajo su propio riesgo. El protagonista decía, se ha activado por mi voz, pero que poco inteligente es obviamente que ha elegido que un sí. A lo que vemos que el sistema dice, el anfitrión quiere cambiar tu opción necesaria, necesitas consumir 2 días de vida. Y que si estaba seguro. A lo que el prota dice, era un ladrón, en fin, me queda medio día y de estar primer día igualmente, así que solo pude extender mi vida, no quiero perderla nada. Aceptándole con sí. Mientras decía el sistema, el anfitrión consumió 2 días de vida para ver la elección del plan de extensión de vida. Elija con cuidado. A lo que el prota pensaba en su mente, el sistema me está tomando el pelo. Y bueno, aquí básicamente no le voy a leer esto porque no, pues no quiero, ¿no? Y además tiene mucho relleno. A lo que el sistema les dice, enhorabuena al anfitrión, mientras el sistema les dice, enhorabuena al anfitrión por elegir la opción de consumo 5 días de vida, tiempo de vida restante 12 horas y 2 minutos. Por favor, cierre los ojos, relaje su cuerpo y reciba el regalo del sistema. Mientras vemos que una esfera de luz le aparecía encima del protagonista, le decía, bienvenido a la primera entrada activa del anfitrión en el gran espacio del sueño. Mientras el sistema les dice, se detecta que la fuerza del anfitrión es mayor que la de la basura. Deseamos que el anfitrión cultive duro y se convierta pronto en un inmortal. Mientras empezaba a subir su ki o algo así, bueno, supongo, ¿no? Mientras el protagonista decía en su mente, este podría ser que mientras duerma entrene en el mundo de los sueños para poder cultivarse y mejorar su propia fuerza, a lo que el sistema le dice que así era. Mientras el prota dice que es lo de la seda de la Swan Key, a lo que el sistema le dice, en este mundo solo se detecta que una de cada 100 personas posee la seda similar de Swan Key y son incluso más poderosas que las practicantes marciales. Del nivel más alto al más bajo, los cultivadores Swan se dividen en Gran Maestro Swan, Maestro Misterioso, Swan Chi y Mortal. A lo que el sistema le sigue diciendo, cada reino se puede dividir en 9 niveles. Las personas que practican las artes marciales tienen el 9º nivel de entrenamiento corporal y su poder de combate es equivalente al 9º nivel de Swan Chi. A lo que le dice que el huésped debe reunir 100 filamentos de Swan Ki en su cuerpo para acceder al primer nivel de Swan Chi y renovar su vida durante un año. A lo que el prota contento decía que eso era bastante genial y que no esperaba que el llamado trabajo duro para ser fuerte en este sistema sea dormir mucho. Mientras decía, ¿dónde se ha visto que dormir se motiva a fortalecerse? Te amo, le decía al sistema. Morro en su espera cuando llegue a Swan Chi. Mientras decía que cuando llegara a Swan Chi no le iba a tener más miedo. Mientras vemos que esta entraba por la puerta y nuestro protagonista estaba durmiendo, a lo que el sistema aparece diciendo, se detecta que alguien está cerca del anfitrión con malas intenciones, se le pide al anfitrión que deje de dormir y abandone el espacio del sueño y evite que se convierta en una rebanada de pavo. A lo que ella le dice, sí que eres bueno
bueno, fingiendo estar dormido, a lo que el prota le dice, Murro, tú sabes que perturbar el sueño de las otras personas será castigado por Dios y lo estaba maldiciendo por eso. Mientras vemos que el protagonista le estaba mirando sus grandes montañas diciéndole que tenía una buena vista, a lo que ella le pregunta de qué estaba hablando y de que era una buena vista, a lo que el prota le sangrándole la nariz decía, me recuerda a los buenos campos del mundo de su vida anterior. Mientras el prota le decía, vete y que debe ir a descansar. A lo que ella le dice, la señora me pidió que te cuidara, naturalmente tengo que estar a tu lado. Si estás enferma, tengo que servirte mejor. A lo que el prota pensaba en su mente, tengo que encontrar una manera de extraerla. De lo contrario, no, ¿cómo podré trabajar duro para dormir y practicar? A lo que el prota le dice, hermana Zoe, vuelve a casa y trae mi cambio de ropa y el dinero de mi habitación. Por cierto, llama a Kichu y a Kinjun para que me cuiden, para que no tengas que trabajar tan duro para cuidarme tú sola. Mientras ella le dice, no te cuidaron bien y cuando moriste la señora se enfadó tanto que las vendió a un mercado de esclavos. A lo que el protagonista se quedaba sorprendido, gritándole que cómo la habían vendido, mientras decía mis adorables gemelas. Mientras vemos que extrañaba a sus gemelas y nos representan a estas dos hermosuras. Mientras nos dicen, según la minoría de propiedad original, también tenía dos criadas que calentaban la cama de Kim Yu y Don Yu. Las dos chicas se llevan 5 años con él y han sido leales y cariñosas. Mientras el prota decía, ¿cómo va a vender a dos chicas gemelas tan encantadoras? Mi único consuelo lo has destruido, tú maldita mujer, le decía, con una cara de perturbación. Mientras siga diciendo, no puedes ocultar la mirada en tus ojos cuando quieres matar a alguien. Mientras el prota le dice, estoy vivo de nuevo, ahora date prisa y cómpralas de nuevo. A lo que la chica le dice, ¿cómo puedes comprar nuevamente a una sirvienta si ya la has vendido? A lo que ella le dice, además, ahora es su vida, no tienes elección, te estás muriendo de todos modos y yo cuidaré de ti para que estés feliz. A lo que el prota le dice, bueno, ya que es una pena. A lo que el prota le extendía la mano diciéndole, no me estás cuidando como debe ser y así no podrá realizar sesiones de acupuntura. La reina definitivamente se enojará. Mientras el prota decía, ¿te gusta espiarme, verdad? Mientras le acercaba agarrándole una montaña le decía, podrás aguantar su ira. Mientras le decía a su ver, ¿por qué no me calientas la cama? A lo que ella se enojaba viendo que sus vistas se estaban llenando de sangre en sus ojos. Mientras le decía qué estaba haciendo y que le quitara las manos de encima, pegando un grito por todas partes. Mientras le decía, hermana, Suber, no te enfades tanto. Madre te envió a la casa de la princesa para que me estuvieras conmigo, así que serás mía a partir de ahora. Mientras ella caía a la cama diciendo, ambos somos forasteros en la casa de la princesa, tendremos que vivir juntos a partir de ahora. Pues ya la cargaba en la cama con una posición bastante explícita. Mientras le decía, realmente no creas que Mientras ella le decía, realmente no creas que porque estás en la mansión de la princesa no me atrevo a darte una lección. Este es el derecho que me dio la señora. A lo que el prota decía, esta perspectiva odiosa desde este ángulo puedo ver claramente todo. Y bueno, pues el protagonista sí estaba viendo claramente todo, ¿no? Mientras el prota decía, a mí amenazas con golpearme. Entonces le decía que lo hiciera, que si no podía curar a la princesa entonces ella no lo iba a tener tan fácil. Mientras le metía una nalgada en ese culo. Bueno, gente, acá me seguía. Espero que papi Chutu no me tumbe el video por estas palabras que me estoy jalando. Pero bueno, sigamos. Mientras vemos que ella le gritaba, cargando un ataque con su mano, diciéndole Tianchu, lo que le se muriera. A lo que el prota seriamente le decía, ven, inténtalo si no tienes miedo a la muerte. A lo que ella se había detenido, porque sabía que si le hacía algo a nuestro protagonista, se iba a morir severamente. A lo que el prota le decía, metiéndole una cachetada en la cara, diciendo, ¿qué quieres que lo haga yo también? No es nada del otro mundo. Pues ya le había metido una cachetada en la cara. Vemos que esta estaba llorando, mientras decía, cálmate, no vale la pena morir por esta basura, no tengo que apresurarme, es solo un trabajo que terminará pronto. A lo que dice, de todos modos, solo le quedan 7 días de vida, así que no tengas tanta prisa. Mientras se iba decía, quédate en la casa, yo volveré a la casa del general y te traeré algo de ahora. Mientras decía, no puedo quedarme más tiempo en esta habitación, o me temo que no podré evitar golpearlo hasta la matarlo. A lo que el prota contento le decía, Suer, amo tanto tu figura, debes dormir conmigo esta noche. A lo que ella cerraba la puerta de golpe diciéndole que se muriera y que se callara la boca. Mientras el prota decía, probablemente no podrá venir por un tiempo, mientras vemos que le había quedado la mano bastante roja. Mientras decía, empecemos a dormir de todas maneras. Mientras el prota decía, me queda menos de mediodía de día y tengo que abrirme paso hasta Suanchi en medio de un día. Espero que pueda llegar a tiempo, pues ella estaba durmiendo para poderse cultivar.
Mientras decía en su mente, el objetivo es hacer que las semillas de Swanqi del Dantian se fusionen en 100 filamentos de Swanqi. A lo que cambiamos a otra parte, vemos que como le decía, que se esperaba del Dr. Sun, que lo había confirmado. Mientras le dice, a menos que el maestro del estado haga algo, Su Tianchu nunca podrá vivir más de 6 días. Mientras decía, originalmente iba a dejarlo que se casara con la princesa para que nuestra familia Chu se convirtiera en la pariente real. Ahora, aunque haya habido un accidente, esa basura solo va a estar por aquí unos días más. Lo único que tienes que hacer es vigilarlo. A lo que ella le decía que la sobrina lo entendía bien, pero ella le decía, sin embargo, Chu Tianchu quería que recuperara a esas esclavas de Qin y Chu y Don Yu. A lo que le dice a la madre de nuestro protagonista, le decía que le había pedido que ella le calentara la cama. A lo que vemos que la madre de nuestro protagonista le decía, ese chico desagradable se está muriendo y sigue pensando en esas cosas sucias. No es necesario que le preste tanta atención, le decía. A lo que ella se preguntaba, pero si insiste en obligarme a hacerlo, mientras se agarraba la falda. A lo que vemos que la madre de nuestro protagonista la miraba con enojo, diciéndole entonces, dice que, ¿por qué? Es que si acaso ya le haya hecho algo. A lo que ella se sorprende, diciéndole que no, que aún no le ha hecho nada. A lo que ella le dice, bueno, tienes que aguantarlo por unos 10 más, y en caso de que no se muriera después de los 7 días, tendría que ella misma acabar con él, con una cara bastante maliciosa. Por otro lado, vemos a nuestro protagonista practicando en el reino de los sueños, mientras vemos que se le estaba reuniendo aquí en el estómago y vimos que se había formado como una mancha de energía, mientras decía que ya estaba hecho, bastante contento, a lo que el sistema dice, enhorabuena al anfitrión por su ascenso a Suanchi, lo que aumenta sus esperanzas de vida en un año. Mientras pensaba en su mente, nuestro protagonista decía, ¿quién hubiera pensado que en solo mediodía pasaría de ser un aprendiz del reino Swan al reino Suanchi? Mi vida está salvada por el momento y mi vida definitivamente será más y más larga a medida que mi fuerza mejore en el futuro. Mientras decía, llegar al reino Suanchi significa que tengo ciertas capacidades para defenderme y ahora puedo realizar mis ilusiones. Con una cara macabra decía, Murron Sue, quiero comerte ahora mismo. Mientras decía en su mente, sí me aprovecho de la situación y ataco a Murron Sue. Mientras se imaginaba con una cara de corazones a la chica, como en su cama, decía, mi cuerpo está bastante caliente de repente. Y gente, aquí pues me metí como en mucho del personaje, ¿no? Aquí pues el prota se la estaba imaginando cómo se la iba a comer, ¿no? Mientras el prota asustado decía, espera, eso no sería un tipo de hipnosis en una ilusión. Mientras lo que dice, pero Muronsur es un artista marcial de nivel 6, así que mi nivel actual puede luchar contra ella, pero sigue siendo demasiado difícil para ella tratarla. Mientras vemos que se caía en la cama tumbado durmiendo, decía, parece que tendremos que darnos prisa y practicar y esforzarnos para cultivarnos hasta el 6.º nivel de Suanchi lo antes posible. Mientras decía, esto es extraño, ¿cómo es que ya puedo formar filamentos de Swanqi? A lo que el sistema le dice, por favor, se le pide al anfitrión que debe atacar los meridianos de su cuerpo lo antes posible, así abrir a los 720 puntos de acupuntura y todos los meridianos del cuerpo. A lo que el prota le dice, parece que el sistema quiere que construya primero una buena base. A lo que le dice que si así era, entonces empezarían. A lo que vemos que media hora después, nuestra protagonista había creado como una bolita en su estómago, diciendo, no es demasiado lento después de tanto rato, solo he abierto un punto de acupuntura. A este ritmo necesitarán al menos 3 años para abrir todos los meridianos del cuerpo. Mientras se sentaba en la cama decía, parece que si quiero matar a Morrugan Sue lo antes posible tengo que encontrar a un ayudante. A lo que vemos que ésta estaba entrando por la puerta, sorprendiendo a nuestro protagonista. A lo que ésta le lanzaba una bolsa diciéndole, aquí están las cosas que quería. A lo que el puerta empezaba a revolcarla diciéndole, porque todo aquí es ropa y nada de plata. A lo que ella le dice, ¿para qué necesitas el dinero cuando te estás muriendo? A lo que el prota se queda mirándole, observándole el pecho. Vemos que esta había escondido un colgante en su seno. A lo que el prota dice, que bien escondido, parece que me arrojó el precioso jade que me había obtenido antes. A lo que el prota la agarraba diciéndole, muy bien, no quiero la plata, pero debes darme algo más. Mientras la agarraba por las senos, le decía, se preguntaba que cómo. A lo que el protagonista le sacaba el colgante que tenía ya guardado, diciéndole, ¿cómo te atreves a esconder las pertenencias de tu amo? Fue un acto muy valiente de tu parte, le decía. A lo que ella se agarraba a la ropa diciéndole que cómo lo había supido, mientras ella decía, maldecía en su mente diciendo que, mientras decía, esto solo quería dar al hermano Tuan-Yun, pero esta basura me descubrió. A lo que vemos que ella decía, la sobrina entiende, y Tian-Chu también me pidió que le llevara dinero, le contaba a la madre de nuestro protagonista.
A lo que ella le decía, olvídate de llevarle dinero, el entrenamiento de tu hermano Tianchu cuesta cientos de miles de tales de plata cada año y costará más en el futuro. Tengo que vender muchas cosas para darle a tu hermano Tianchu dinero cuando vuelva. A lo que vimos que ella se ponía contenta diciéndole, hermano Tianchu, volverá en el próximo mes, se preguntaba. A lo que la madre de nuestro protagonista le decía, ahora que ha alcanzado el reino Xuanchi, cuando Tianchu muera, encontrará la forma de cuidar bien de ustedes dos, le decía a ella. A lo que la chica toda sonroja le decía, depende de ti, a la tía si la quería o no. Volviendo con nuestro protagonista decía, te dejaré libre esta vez, pero espero que no vuelva a ocurrir. Mientras pensaba en su mente decía, no debo presionarla mucho por el momento, de lo contrario se enfadará y podrá matarme. Decía en su mente nuestro protagonista. Por otro lado, en la calle Yan Wan, del centro del condado de Qingdu, vemos que había muchas personas. A lo que alguien decía, ¿qué está haciendo aquí? Mientras vemos que necesito algunas criadas para calentar mi cama, así que vine a ver. Lo que vemos que era nuestro protagonista con la chica, mientras este le dice, es difícil cambiar tu desagradable costumbre, no tienes miedo de que la emperatriz te mate en un ataque de ira. A lo que el prota le dice, solo me quedan unos días de vida, así que ¿por qué no disfrutarlo si no quieres que compre una esclava? ¿Por qué no calientas mi cama tú esta noche? A lo que ella le decía, haz lo que quieras y ojalá se muera. A lo que el prota bastante coqueta le dice, ¿acaso no entiendes que es romántico morir rodeado de unas flores hermosas? Bueno, gente, y todo sueño de todo hombre sería morir con dos hermosas en su cama, ¿no? Bueno, según es mi pensamiento, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Dejen un comentario para saber su opinión. A lo que vemos que alguien le dice, ¿no es este el joven maestro Chu? Sí que sí realmente estaba vivo y genial. A lo que vemos que él está conversando diciéndole, ¿eres tú Sun Li? A lo que el personaje le dice, gracias al señor Chu por recordárselo, y que sí estaba ahí y que se puede ser su guía. A lo que el prota dice que era perfecto y que lo estaba buscando, mientras vemos que le dice las dos criadas con las que estuve antes, Kiyu y Donju, debes conocer la verdad, que sí sabía dónde las tenían y que las quería comprarlas. A lo que el tipo le señala, chico, llegaste justo a tiempo, hoy están siendo subastadas públicamente por Min Jun Lo. Se dice que han participado muchos maestros y familias aristóticas y de dueños de bordeles, así que el buen maestro llegará tarde y me temo que no podrá volver a comprarlas. A lo que el prota le dice, ¿por qué sigues parado allí? Llévame a la torre Mingyuan inmediatamente. A lo que el tipo estaba bastante contento al ver las monedas de oro. A lo que vemos que en la subasta decía alguien, señores presumibles, muchas personas deben conocer a estas dos hermosas gemelas. Mientras vemos que eran las dos gemelas de nuestro protagonista. Mientras el presentador comenzaba a mostrarlas diciendo, son Kinju y Donju, que fueron entrenadas en la casa del general Xuangu y son muy jóvenes y hermosas. Son maestras de artes marciales y están en la cima del segundo nivel de endurecimiento corporal y también están entrenadas en piano, ajedrez, caligrafía y pintura. Mientras dice, puede que estas dos hermosas tengan algo de aspecto especial, pero quién no sabe que estas dos cinco llevan años con Tianchu y quién sabe qué les hizo. A lo que vemos que dicen, me temo que las dos han sido dañadas por ese lujurioso de Tianchu y vas a dejar que alguien las compre por eso. Mientras dice, a lo que el vendedor le dice, caballero, creo que estás equivocado. Tianchu siempre fue débil y no pudo hacerle mucho en su estado y estas señoritas son jóvenes. A lo que el tipo se preguntaba, ¿quisiera realmente en serio? A lo que el tipo le dice, llevo décadas en el negocio y mi reputación es primero. Ahí sí miento. Mientras decía, les pagaré a todos 10 veces lo importante de la subasta. A lo que la gente se preguntaba que si no esperaba que Tianchu fuera un desperdicio hasta en eso. Mientras decían, pues prácticamente se estaban burlando de nuestro protagonista, ¿no? A lo que el prota enojado decía, maldita sea, ¿quién fue el cabrón que me difamó diciendo que soy inútil en la cama? A lo que alguien dice, vamos, di el precio de estas esclavas fueron del gamberro de Tianchu y jamás pudo hacerles nada. A lo que el tipo decía, el precio inicial de estas son de 3.000 tales de plata, no se venderán por separado. A lo que la gente empezaba a subastar a 4.000 tales de plata. A lo que la chica dice, esa pieza deja de vale como mínimo 3.500 tales de plata, veré cómo te llevas a esas dos chicas, mirándolo como una cara malcareva, mirando a nuestro protagonista con una cara bastante maliciosa. La pregunta es, ¿será que nuestro protagonista recuperará a sus dos hermosas gemelas o será que alguien más las irá a comprar? Bueno, esto lo averiguaremos en el próximo video que lo estaré subiendo lo más pronto posible.